Hola, buenas tardes, un gusto saludarles. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador. En este momento estamos en el llamado de la jueza sobre el caso contra el registro civil, una acción de protección que como organización estamos apoyando a estos ciudadanos venezolanos que recibieron un trato injusto a la hora de solicitar su cédula de identidad ecuatoriana por haber tramitado su visa VIRTE con cédula de Venezuela vigente. En este caso, la abogada Petri es la que está llevando el curso de esta acción de protección. La doctora abogada Alexa Valladares es quien está representando nuestra organización Venezuela en Ecuador. Yo como accionante del Amicus. Pablo Gregorio es otro abogado que está defendiendo a otra persona que está acompañando. Y bueno, aquí estamos esperando para que en sala nos den la entrada para empezar el llamado juicio de, que la juez nos citó hoy para dar su veredicto y poder dar solución a ello. Estamos esperando que nos den entradas, es a la 1:30 de la tarde, donde se citaron a cada una de las partes para la jueza para dar su mención con respecto a este caso. Esperamos que tenemos entendido que la Contraloría este, o Procuraduría del Estado entregó un oficio y las pruebas que nos solicitaron a la abogada Petri estuvieron allí presentes antes de los 3 días, tal cual como se lo solicitó. Ya creo que vamos a empezar porque ya empezó, ya entró. Ya entró Joana, que es una de las accionantes también. De todas formas, pueden preguntar si tienen alguna duda con respecto a algún caso de ustedes, un interrogante y con gusto le podremos atender.
Ya voy. Hola, ¿cómo estás, Duque? Gracias por preguntar. No ha llegado, no existe todavía información cuando el SAI me lo envíe. Los consulados de Quito y Guayaquil informan cuando llega una valija nueva, ¿ok? Y a raíz de esa información nosotros podemos publicar. Del resto no podemos darte una información certera de cuándo va a llegar porque eso lo decide el SAIME en conjunto con el consulado de Quito o Guayaquil. Espero haya respondido a tu pregunta. Ya se conectó el abogado Fernando Bernal, que viene de parte de la Procuraduría del Estado. Siempre a tu orden, Duque. También Tamanos de venezolanas, que se unió con Amicus a la acción de protección. Aquí está Guayas Audiencias, ya se conectaron ellos y son los anfitriones. Repito, para todos los que están recién llegados, estamos transmitiendo el, el juicio de acción de protección que se está realizando en Guayas, vía telemática, con respecto a la acción de protección contra el registro civil. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, parte procesales que me pueden visualizar y presentar, por favor. Sí, podemos visualizarla, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, que todos abran video.
Y abajo me congelo. A mí ni me llega el aire. La niña se no llega. Tengo mi ventilador ahí. No, vaya abajo un ratito. Estamos Por esperando favor, que la... todos prenden los videos y Tam- audios. Buenas tardes a todos y todos y La todos. señora... Buenas tardes. La señora Siria está tratando de conectarse, pero no va a poder abrir la cámara porque está en un sitio con poca señal. La señora Lesca Valladares. Buenas tardes, aquí estoy presente. Pero sí me escucha la señora Siria. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, la escucho, solo que mi cámara frontal no funciona, pero sí la estoy escuchando. Ok, muchísimas gracias. En unos minutos se saca la cara al despacho para dar inicio a la audiencia. Gracias, buen día. Okay. Buen día. Gracias. Buenas tardes. Abogada Elisa Cadena, secretaria titular de este despacho, les saluda, estando en el día y hora señalada para la presente reinstalación de audiencia pública, previa a la instalación de la misma, a efectos de certificar la comparecencia de las partes procesales, siendo que la misma se va a llevar a cabo de manera mixta, esto es, de manera presencial y vía telemática. Por favor, los accionantes Edilis Huaque, Joana López Molina, Nelis Josefa Castillo. No, solo Siria Guedes. Y la señora Cilia Guedes. Ya, perfecto. Por favor, ante la cámara exhiban algún documento de identidad, si son tan amables. Su defensa técnica, la abogada Petrick González. Gracias. Muchas gracias. Como legitimado pasivo, el abogado Fernando Bernal, por parte del registro civil. Exhiba, por favor, ante la cámara su credencial o documento de identidad, por favor. Gracias. En el mismo sentido, quienes constan, como amicus curiae, Edmi Lucero Molinares, Luis Efraín Jiménez Atay y Daniel Regalado Díaz. Su defensa técnica, Alexa Valladares, el abogado Dávalos, Luis Jiménez. Sí, muchísimas gracias. Señora jueza, se ha certificado la comparecencia de las partes procesales a través del link asignado en la plataforma Zoom para la presente audiencia. No consta conectado representante alguno de la Procuraduría General del Estado. Lo certifico. Por favor, los asistentes de esta audiencia pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la comparecencia. Buenas tardes. Bien, se reinstala la presente audiencia en virtud de la providencia dictada el 4 de abril de 2023, las 16 horas 14 minutos, dentro de este proceso asignado con el número 09-23-01772, garantías jurisdiccionales de control constitucional, presentado por los señores Edil José Martínez, Crisquelis López Molina, Nelly Josefa Castillo, Joana López Herrera, Siria Guedes Domínguez y Leonardo Cambero Zárraga, en contra de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Se declara instalada la presente audiencia y si desea realizar la última intervención por la parte accionante, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Espera un momento que tengo que ir. Buenas tardes, soy la abogada Petri Gianni González de Vincent. En representación de los accionantes, debo indicar que según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales Constitucionales, en su artículo 14, que esta audiencia está bajo la dirección del juzgador y en su tercer inciso establece que terminará cuando la jueza forme su criterio para deliberar. Cierra además indicando que la audiencia se efectuaba incluso si la parte accionada no asistiera. En tal sentido, según consta dentro del proceso, en fecha 27 de marzo a las 15 horas 52, se procedió en legal y debida forma a citar a la Procuraduría General del Estado en su sede de Guayaquil. Además, es necesario referir que a la fecha de audiencia se pautó inicialmente para el día 28 de marzo y posteriormente se suspendió para el día 30 de marzo a las 9 de la mañana. Además, se logró hacer la citación en legal y debida forma a la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a quien también se le notificó en legal y debida forma el día 27 de marzo del 2023 a las 16 horas 28 en el Departamento Legal de esa entidad en Guayaquil. No solo esto, sino que también se remitió un deprecatorio electrónico para la Dirección Nacional en Quito, tal como consta dentro del proceso. Es necesario señalar que se presentó antes de iniciar la audiencia constitucional de acción de protección una persona que afirmó ser funcionaria de la Dirección del Registro Nacional de la Dirección Nacional del Registro Civil, quien pese a identificarse de forma oral, no así lo hizo en forma escrita, por lo cual no se ha presentado efectivamente en este proceso, tampoco se identificó con su credencial de abogado en el día pautado y en la hora señalada como representante del registro civil, tampoco presentó acción de personal ni las credenciales necesarias para comparecer en nombre del registro civil. Este funcionario, cuyo nombre consta dentro del audio, prometió a las accionantes darles una cédula a cambio del desistimiento, a lo cual no accedieron por tres razones importantes. Primero, porque la persona que promete hacer el trámite no portaba ningún documento de identidad ni tampoco acreditaba la calidad de tener la autoridad para poder prometer en nombre y representación de la entidad accionada. Segundo, porque no confían en la entidad accionada, obviamente, y nada les garantizaba que efectivamente se les proporcionara el documento de identidad, aunque no fuera el objeto de esta controversia, porque simplemente esta acción constitucional se realizó efectivamente para que se declare la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la seguridad jurídica y por ende a la identidad. En vista que estos derechos se vulneraron en el mismo momento en que las accionantes acudieron a la sede del registro civil con su turno correspondiente, con todos los recaudos necesarios para realizar el trámite y se les niega indicando que no tenían todos los requisitos, pues exigían un pasaporte. En este caso, sin embargo, a diario podemos ver que de acuerdo al funcionario que les toque o de acuerdo a la sede de registro civil o incluso de acuerdo al día en el que les toque ir, pues algunas veces se les presentan otros requisitos distintos al pasaporte, como cartas de soltería, partida de nacimiento, apostillada, o sea, partida de nacimiento venezolana apostillada, y una serie de cosas que no constaban dentro del decreto 436 conforme a lo que se estipuló para la realización del visado VIRTE o visado de residencia temporal por excepción, que fue inicialmente ofrecido para personas de nacionalidad venezolana y cuyos requisitos iban a ser los más sencillos precisamente para que pudieran tener acceso a la cédula de identidad ecuatoriana o cédula de identidad como extranjero dentro del Ecuador,
lo que les iba a abrir una serie de puertas, incluyendo el derecho a contratar y otra serie de derechos que se derivan del derecho a la seguridad jurídica. Entonces, el abogado que comparece en este proceso, en este momento, no sé si será pertinente y será la jueza quien indique si va a intervenir o no. Sin embargo, sé que va a venir con la trillada justificación sobre la residualidad y la subsidiariedad de la acción de protección, cosa que tampoco es objeto de esta controversia, pues simplemente se trata de discrepar acerca de si hubo o no hubo vulneración de derechos constitucionales. Y la verdad se comprobó en la audiencia la discriminación de las accionadas frente a la testigo, quien sí pudo obtener una cédula de identidad ecuatoriana con solo presentar una cédula venezolana vigente. Visa y orden de cédula. En tal sentido se evidenció la vulneración del derecho a la igualdad formal y material, que no se trata de comparar derechos entre ecuatorianos frente a venezolanos, sino que más bien de una persona extranjera que obtuvo visa frente a otra persona extranjera que también hizo lo propio y sin embargo no obtuvo el mismo resultado, que en este caso vendría siendo la cédula de identidad ecuatoriana como extranjero para poder ejercer todos sus derechos como ciudadano. La verdad es que se comprobó con la coincidencia entre las distintas versiones de las accionadas, además de los aportes por parte de terceros interesados como las fundaciones y organizaciones de migrantes, que hubo una solicitud de un pasaporte como un documento habilitante, obviando la cédula de identidad venezolana como documento habilitante, y finalmente se comprobó la vulneración del derecho a la seguridad jurídica conjuntamente con el derecho a la identidad, porque efectivamente al día de hoy las tres accionantes no tienen cédula de identidad ecuatoriana como extranjeras, pese que ya su cita pasó, que fue agendada, tal como consta en los correos electrónicos adjuntados al proceso en esta etapa probatoria, y efectivamente se probó dentro de esta audiencia que las accionantes Edilis Guauque Martínez, Joana López Herrera y Silvia Guedes Domínguez han sido objeto de la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de funcionarios de la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación. En el momento en el que se les niega el acceso a su cédula identidad ecuatoriana, en tal sentido solicitamos, señora jueza, se digne declarar la vulneración de los derechos constitucionales aplicando los principios constitucionales y conforme a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y para que no se vuelva a repetir este acto, solicitamos que se realice una reparación en dos sentidos. Primero, que se ordene a la entidad accionada emitir una cédula de identidad ecuatoriana a los extranjeros a las tres personas accionantes. Eso evidentemente sin ningún tipo de requisito adicional, y que como segundo punto se publique un comunicado en el cual se aclare ante la opinión pública que la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para la emisión de una cédula de identidad ecuatoriana para extranjeros que acceden a visa virte de nacionalidad venezolana, solo se pediría entonces cédula de identidad venezolana vigente o, en su defecto, pasaporte venezolano vigente o caducado hasta 5 años, por lo cual no habría otro requisito adicional más que la orden de cedulación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la visa, efectivamente la visa vigente. Además, obviamente el formulario que emiten al momento de indicar la cita. Esta última petición la hacemos para evitar que se repiten estas acciones, porque realmente la intención tanto de las organizaciones como de las mismas personas accionantes es que esto no vuelva a suceder, porque no sería la idea que para poder acceder a la cédula necesariamente haya que accionar por la vía constitucional. Entonces, eso sería todo, señora jueza. Hasta el momento agradecemos la intervención. Gracias. Bien, luego de haber revisado los argumentos presentados por la parte accionante, los amigos Curiaes, dentro de este proceso de acción constitucional, así también en las pruebas presentadas por la parte accionante, se ha llegado a establecer la vulneración de los derechos constitucionales de los accionantes Edilis Guauque Martínez, Isqueli López Molina, Deli Josefa Castillo, Joana López Herrera, Siria Guedes Domínguez y Leonardo Campero Zárraga. En tal virtud, esta autoridad resuelve
declarar con lugar la presente acción constitucional de protección ordinaria, determinando la violación de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, al derecho de igualdad y no discriminación y el derecho de identidad de los señores antes mencionados en contra de la Dirección General de Registro Civil de Identificación y Cedulación. Como medida de reparación se ordena al Registro Civil de Identificación y Cedulación que de inmediato otorgue la emisión de las cédulas de identidad a los señores Edilis Guauque Martínez, Griskelis López Molina, Nelly Josefa Castillo, Joana López Herrera, Siria Guedes Domínguez y Leonardo Cambero Zárraga, sin que tengan que realizar más trámite, para lo cual deberán apersonarse a dicha entidad, portando únicamente uno de los documentos que se encuentra establecido dentro del decreto 436, conforme los requisitos para el proceso de cedulación por primera vez y renovación. Como garantía de no repetición, que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación incluya su personal. Yo le dejé la credencial a la secretaria. Para que no se vuelva a vulnerar los derechos constitucionales establecidos dentro de la presente causa de personas que se encuentren en la misma condición. Conforme al tercer inciso del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se dispone delegar a la Defensoría del Pueblo a fin de que proceda a dar seguimiento al cumplimiento del ordenado en esta sentencia. La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito dentro del tiempo establecido por ley, con lo que termina la presente. Tengan buenas tardes. Su señoría, Gracias, señora juez. unas palabras. Hola. Sí, su señoría, buenas tardes. Le saluda el abogado Fernando Bernal en representación del Registro Civil. Si me permite unas palabritas con respecto de lo que acaba de declarar y lo que manifestó la parte técnica de los accionantes. Abogado, hemos terminado la audiencia, he dado mi decisión. Cualquier situación que usted tenga que presentar, si usted desea presentar el recurso, puede hacerlo conforme lo establece la ley. Correcto, en todo caso dejo en audios que nos reservamos el derecho de presentar los recursos necesarios una vez que seamos notificados. Muchísimas gracias, su señoría. Buenas tardes. Gracias, abogado. Tengan buenas tardes. Eso es todo, señores. Terminada la diligencia, pueden abandonar la sala virtual. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señora juez. Bueno, con todo esto hemos tenido el respaldo de la justicia con respecto a esta acción de protección enmarcada en lo que es el derecho para los ciudadanos extranjeros que deseen tramitar su cédula de Ecuador, presentando únicamente los requisitos establecidos en el decreto presidencial. Entiéndase que el registro civil tiene que abocarse a aceptar cada uno de los funcionarios que representan al registro civil. No pueden obstaculizar el derecho a la identificación, el derecho que les promete, detrás de un proceso de regularización, acceder a su cédula de Ecuador. Esto es gracias al accionar de la abogada Petri González, la cual forma parte de la Junta Directiva de Venezuela en Ecuador, y que felicitamos, y a los accionantes también que tuvieron el empoderamiento de su derecho en Ecuador con respecto a las vulneraciones que se han presentado. De verdad que agradecemos también a la abogada Alex Valladares por representarnos a nosotros como organización, y por supuesto a cada uno de los abogados presentes que también representaron a otras personas y apoyaron con los amigos. Se ha logrado este primer paso para evitar que en próximas gestiones de cédula de cualquiera de las personas
hayan entrado de manera regular o irregular y estén en un proceso de visado y ya haya sido generado su orden de cedulación, no le exijan otro documento adicional además de lo que está establecido. Así es como se trabaja. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.